Venimos corriendo del otro grupo de psicología facial. También otra área súper interesante por si quieres también aprenderlo y te sirve mucho conocer como esa base y luego esta parte. No están unidos los cursos, sin embargo, sí te recomiendo que los tomes como dupla, que sea importante. ¿Por qué fraccionamos el que haya dos grupos diferentes? Porque tienen contextos diferentes. Y eso es muy importante que podamos dividirlo a la hora de empezar con las clases. Gracias a todos por estar aquí hoy y también acompañarnos. Hoy es nuestra tercera y última clase gratuita de esta materia, así es que si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta de lo que vimos ayer, ahora es momento de preguntar para que podamos resolver todas las dudas que tengas y si algo en específico requieres para tomar la decisión de la formación completa, también aquí estoy a tus órdenes para lo que requieras. Todos los datos y toda la información. Hola Luis Arciniegas. No sé si no tienen. Sí, se pueden iniciar video, los que puedan, de preferencia prendan sus cámaras, porque si no me siento muy solita hablando. Si tienen permiso. Gracias, Gloria, por prender tu cámara. Gracias a todos por estar acá y los que puedan, de verdad, enciendan sus cámaras. No sean tímidos. Nos gusta verles las caritas. Norma, bienvenida otra vez. Sí, ya sé que hay varios que están en el otro grupo y en lo que nos salimos y entramos acá. Pedro, no estamos en concurso de belleza. En la facha que estés está bien, Pedro. Tú prende tu cámara. ¿Listo? Hola, Janet, nuevamente. Yo me peleé las dos clases, o sea, no pude por lo de la luz en Venezuela. Ah, no pudiste escuchar las de ayer. No te preocupes, creo que les hacen llegar las grabaciones para que tengan una referencia. Gracias a todos por estar aquí. ¿Dudas o preguntas de lo que estuvimos viendo ayer? Ayer empezamos con todo lo que eran las lecciones de Lombroso. Hoy vamos a ver las fichas, las primeras fichas que se utilizaron para hacer podríamos llamarlo inventario, y las características que en ese momento consideraban importantes para las personalidades criminales. El epileptoide y el ciclotímico. El epileptoide tiene eventos repentinos en los que empieza a tener estas sensaciones, y el ciclotímico puede caer en ciclos específicos en los que se repite, a lo mejor hasta con un horario amarillo. Entonces, esos dos pueden llevar a que tengan alguna personalidad que se desboque en algo en particular que haga daño a otros, sí, si no se tienen perfectamente manejados. Está bien, Carla, no te preocupes. Tú porque vienes manejando. Vamos entonces con nuestro manual. Ayer nos quedamos en las teorías de Lombroso. Lombroso dijo que las causas de la criminalidad son de acuerdo con la forma, causas físicas y biológicas. Lombroso es un referente en algunas materias, en algunas clases como criminología, criminalística. Algunos abogados les dan un poco de todas sus teorías. Como yo lo comentaba, desde mi muy particular punto de vista, el mío, ¿verdad?
A mí me parecen interesantes muchos de los estudios que él hizo. Creo que uno de los temas que tuvo su llamada frenología para dar a conocer mucho más cosas acerca del comportamiento humano y sobre todo del comportamiento criminal fue la forma en que tuvo que hacerse llegar de la información y de los cuerpos para poder hacer sus investigaciones que obviamente pues no eran nada bonito. El hecho de que tuviera que entrar a cárceles sobre todo a recuperar cuerpos de criminales que hubieran cometido algún acto y que ya hubieran muerto para poder hacer sus estudios, abrirlos y empezar a medir cráneos. La base de su técnica fue la medición de cráneos. A partir de eso, empezó a hacer clasificación de determinadas características específicas que nos podían mostrar todo eso. Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales, asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, de orejas o algunos arcos superciliares, etc. Sin embargo, en sus obras se mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión. Ayer, de hecho, platicamos un poquito de esto acerca de que sí, en efecto, en muchas zonas de clima muy caliente puede generar este tipo de situaciones, obviamente también las creencias y algunas circunstancias, sobre todo que tengan que ver con rituales o alguna situación de acuerdo a las religiones. Por ejemplo, refiriéndose a lo que él llama la terapia del delito, dice, en realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre, en los casos de los incorregibles, o suprimirlos, cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Vamos a ver que lo que él decía es que la cara es el espejo del alma, que todo lo que una persona estaba proyectando hacia el exterior, lo que quería hacer, la forma en que dañaba a otros, era parte de lo que tenía en su interior. Viniera de donde viniera, prácticamente él decía que todo era esta referencia que nosotros podríamos identificar. Aquí, por ejemplo, una fotografía de algunos de los estudios que hizo Lombroso. Algo que yo te voy a describir es como estas características en las que eran similares, como la parte de los superciliares. Fíjense como en esta, casi todos son iguales de los que él pudo clasificar. Muy parecidos y por eso él empezaba a ordenarlos. También las asimetrías. Él nos decía que la mayoría de los criminales tenían un rostro del lado derecho y un rostro del lado izquierdo, lo cual nos hacía pues ver a las personas que tenían mayor tendencia a actos criminales que no eran iguales en sus dos partes del rostro. Todos, absolutamente todos, tenemos cierta asimetría en nuestra cara. Si tú partieras tu cara y vieras nada más dos partes de tu lado derecho, dos partes de tu lado izquierdo, podrías efectivamente ver que hay ligeras asimetrías. Todos las tenemos, todos. Puede ser un ojo más chiquito de un lado, uno más grande, la boca, la mitad de un lado más grande o la otra, tu nariz, las orejas, una puede estar más abierta, otra más cerrada, más chiquita, más grande. Todos tenemos asimetrías. Lo que Lombroso decía es que cuando hay una notable asimetría, también nos hablaba de ciertas características en específico que nos estaban hablando de la personalidad de estos criminales. Otra cosa que es muy notable de lo que él vio fueron las orejas, porque la mayoría tenía cierto tipo de orejas en tamaño, en forma y apertura respecto al rostro. Él empezó a notar y sus primeras investigaciones es qué se repite en qué tipo de crimen. ¿Qué tipo de cráneo, orejas, cejas, nariz, boca tienen los criminales que asesinan, los que roban, los que violan? Y de alguna manera empezó a hacer su clasificación acerca de estas características. Nosotros podemos ver que si a todos estos que tengo en pantalla los partiera a la mitad, podrían tener rostros muy distintos
de un lado y del otro de su cara. Ujú. El que hubiera mucha simetría también era una característica. El tamaño de las quijadas, ¿no? Todo lo que él está considerando como aspectos importantes, donde yo veo que no estaba tan fallido. La forma en que él lo veía es que los estudios recientes o todo lo que se ha venido manejando con la morfopsicología y las demás características, sí son correspondientes a lo que él ya había notado, a las cosas que él ya había podido ver. Repito que uno de los temas que él tuvo en realidad en sus estudios es que para poder realizarlos necesitaba criminales que primero había estado observando. Y ya una vez que fallecían, entonces ya podía recuperar los cuerpos y hacer otras mediciones como las craneales, que al no existir en ese momento los rayos X, pues la única forma era esperar que el sujeto falleciera, lo pudiera abrir y empezara a medir los cráneos. De ahí que se llame su técnica frenología. Ujú. A partir de los frenos que podía haber en las diferentes planicies o protuberancias que tenían los cráneos, él podía clasificarlos o hacía la clasificación de qué tipo de cráneos podían tener los criminales. ¿Qué era lo difícil? Que después de clasificarlos, ¿cómo podía ver si un sujeto que estaba en la calle tenía ese tipo de cráneo que podía indicar que era un asesino serial? No lo sabía. Ujú. Entonces, ¿cómo podía comprobar lo que él había estado encontrando? Que repito, mucho de eso sigue vigente, pero esta dificultad de cómo sé que el que va sentado junto a mí en el transporte público tiene un cráneo que me dice que es un criminal, no podían identificarlo. Ajá. Sin embargo, hoy por hoy en Turín, quien tenga la oportunidad de ir, hay un museo de todo lo que él pudo recolectar acerca de este tipo de cosas. Pero hoy por hoy, ¿qué nos dan la fisonomía criminal? El hecho de que sí puedas ver que la unión de cierto tipo de cejas, de nariz, de boca, de orejas, de forma de rostro, sí es alguien de quien tengo que prender un stop, una precaución, una bandera roja de que esa personalidad puede tener tendencias criminales. Algo que sí dice muy específico la fisonomía criminal francesa, esto en específico lo estudia de las técnicas francesas, es que todo es tendiente y no contundente. Yo no puedo decir que Steph, que está por acá, por sus características tiene tendencias criminales y que el día de mañana va a empezar a utilizar esto que ya trae dentro. No, hay una forma de contención que es lo que nos ayuda a poder identificar que alguien en medio de una furia, en medio de algo, puede salir y decir, regañar, golpear, pero no asesinar. ¿Hasta dónde podríamos llegar hacia esas características? Lo que nosotros vamos a poder además identificar a partir de esto es una, ¿qué tipo de criminal puedes ser tú? Ujú. Por tus propias características físicas, que como lo he dicho, solo se requiere que haya un detonador adecuado para que eso que a ti te pueda despertar esa tendencia, pues suceda, ¿no? Es como esa claridad. Pero además que lo puedas distinguir en la gente que estás invitando a tu vida, a tu casa, convivir con tus seres queridos, con tus hijos, con todos los demás. Ujú. A partir de eso, nosotros podemos empezar a establecer qué es lo que me puede dar la referencia hacia estas características como tal. Pues aquí los estudios que estuvo haciendo Lombroso. Aquí puedes ver los estudios que hacía con los cráneos, lo que podían identificar acerca de lo que podían estar mostrando. Él, ¿qué tenía que hacer? Hacer los cortes, las mediciones de cada uno y establecer en qué se parecían todos los cráneos de los que cometían determinado tipo de delitos y sobre eso poder tener alguna firmeza. A todo esto se le llamaba antropometría criminal. La antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano con el fin de usarlas en la clasificación y comparación antropológicas. La antropometría es una pseudociencia utilizada principalmente para catalogar criminales potenciales de acuerdo a sus características faciales. Por ejemplo, César el Hombroso en antropología criminal
afirmaba que los asesinos tienen mandíbulas prominentes y que los carteristas tienen manos largas y barba escasa. Vamos a ver que esta antropometría se desarrolla a partir de las observaciones y mediciones de los apéndices corporales de los reclusos que había realizado la antropología. Afirma la relación entre ciertas medidas corporales y la tendencia a la realización de delitos. Posteriormente ha sido descualificada esta afirmación, solamente se quedaron con los estudios. Se descubrieron lo que se llaman las fichas Bertillon, porque así se apellida su autor, que están hechas para la identificación de delincuentes, medidas de cráneo, brazos, dedos, orejas, etcétera. Hoy por hoy son las fichas que se conocen para manejo policial, donde, como decimos, se ficha, a las personas que cometen un delito. Pero esto inició con este tipo de medidas y características. Estos se basaban en la tipología corporal tal cual. Los presupuestos o los supuestos bajo los cuales se levantaba esta información es que existe una fuerte correspondencia entre la apariencia física o corporal y el carácter o temperamento de las personas. La tendencia a realizar delitos depende del carácter o temperamento. La apariencia corporal evidencia la tendencia a realizar delitos. William H. Sheldon investiga entre 1936 y 1954 aproximadamente a los seres humanos, los clasifica en tres tipos de cuerpo-mente: endomorfo, mesomorfo y el ectomorfo. En los estudios de César el Hombroso, se le considera el padre de la criminología o antropología criminal. Realizó más de 400 autopsias para que se construyera una teoría sobre el delincuente, a lo que llamó delincuente nato. También se descubrió que todos los criminales compartían ciertos genes como el XXX o el XXY, que se consideraban como personas superdotadas. Según él, los rasgos que deben tener los delincuentes son asimetría en el rostro, una frente hundida, prognatismo, que es la quijada salida o empujada hacia afuera, cuando la dentadura sobresale del plano vertical de la cara, orejas de inusual tamaño o forma, excesivo largo de brazos, asimetría en el cráneo, menor capacidad craneana, mayor diámetro visigomático, que es la anchura de la cara, gran capacidad orbitaria, es en la zona de los ojos, abultamiento del occipucio, que es la parte posterior de la cabeza. Un gran descubrimiento que tuvo fue que no nada más se pueden hacer los delincuentes, sino que nacen. Pueden hacer delincuentes, se pueden hacer delincuentes de acuerdo a su entorno social o pueden nacer por genes. Repito que hoy por hoy no hay una determinación si como se le llama, gen criminal se nace con él o se desarrolla en las personas. Él estableció los siguientes tipos de delincuentes: el delincuente nato, el delincuente locomoral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente ocasional y el delincuente pasional. ¿Quién es el delincuente nato? El delincuente nato, vamos a ver que es como un niño. Reacciona en forma infantil, presenta un inadecuado control sobre sus emociones, es notablemente cruel. El criminal nato y el niño coinciden principalmente en cólera, son muy enojones, la necesidad de venganza, son muy celosos, no necesariamente de la pareja, de todo, absolutamente de todo. Son tendientes a ser mentirosos, hay falta de sentido moral, hay un aplanamiento afectivo, es decir, que no muestran más o menor por alguien, es como, nada, en particular, nada sus afectos. Pueden ser crueles, tienen astenia, que es la inhibición de emociones, narcisismo, hedonismo, morbo o imitación. ¿Qué puedo ver en un delincuente nato? Frente hundida y baja, gran desarrollo de arcos superciliares, asimetrías craneales, altura normal del cráneo, fusión del hueso atlas, que es el que tenemos aquí atrás, con el occipital,
gran desarrollo de los pómulos, orejas en asa y gran pilosidad. Como características psicosociales, sí, y psicobiosociales, tatuajes, umbral del dolor alto, tendencia a ser zurdos, tendencia. No quiere decir que todos los zurdos van a ser delincuentes, hay mayor tendencia nada más. Aplanamiento afectivo, que es indiferencia, intentos de suicidio, inestabilidad afectiva, narcisismo, venganza y crueldad, hedonismo, creencias, reincidencia y la tendencia a adherirse a grupos de riesgo con conductas asociales y códigos antiéticos particulares. ¿Qué es un delincuente loco moral? La descripción establecida por Lombroso señala como loco moral a aquel que tiene escasez, hay escasez de ellos en los manicomios y una gran presencia en las cárceles y en los prostíbulos. Son sujetos de peso igual o mayor a lo normal. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a lo normal y en general no tiene diferencia con los cráneos normales. En algunos casos se han presentado caracteres del hombre criminal como mandíbula voluminosa, asimetría facial, etcétera. Saben que los tatuajes son una divisa criminal, o sea que se considera que en esa época quien tenía tatuajes había estado en la cárcel o había tenido algún tipo de crimen que se le reconocía. Ujú. Se usa como divisa criminal, por lo tanto rehúsan a plasmarlos en su cuerpo. Hoy ya no es un referente porque hoy todo el mundo se tatúa y no hace referencia a que habían estado en la cárcel o que habían matado a alguien. Antes era clásico tatuarse en el rostro el número de muertos que llevaban o habían efectuado. En la esfera sexual son muy precoces o contra natura o precedidos asociados de una ferocidad sanguinaria. Son sujetos antisociales, incapaces de vivir en familia, responden odio por odio, envidia y venganza, por tan significante que sea la situación. Es excesivamente egoísta, pero en ocasiones le sale lo altruista, siendo esto una forma de perversión de los afectos. Se dice por varios autores que la inteligencia del loco moral está intacta, llevándolo a ser astuto, hábil al realizar sus delitos y en justificarlos. Muchos de ellos y muchos de los asesinos seriales con los que se pudo hablar, una de las cosas que decían es que yo estoy haciendo un bien al mundo. Estoy matando prostitutas, estoy matando personas con preferencias sexuales que son una ofensa a la sociedad, estoy matando niños porque así les evito el horror de vivir en esta sociedad. Muchos justificaban lo que hacían y creían que era lo correcto y que estaban haciendo bien. Ujú. Por eso también se dice que podían ser altruistas. Ellos creían y justificaban sus actos, pero sin ningún problema. La astenia, pereza para el trabajo, en contraste con la actividad exagerada en las orgías y en el mal, son hábiles en la simulación de la locura. Ujú. El delincuente epiléptico, en este tipo de delincuentes su reacción es violenta, ya que después de cometer el delito se quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos. Estos sujetos dicen que generalmente que en un momento dado vieron rojo o negros y perdieron por completo el control. Afirman que les tiembla la cabeza, sienten vértigos, la cabeza gira o da vueltas. En esos momentos Lombroso encuentra una tercera forma de criminalidad y hace la analogía del epiléptico criminal nato, llegando al trípode lombrosiano. ¿Qué vemos en este criminal? Tendencia a la vagancia, en ocasiones con largas deambulaciones involuntarias, amor a los animales, canibalismo, doble personalidad al escribir, escribe con dos tipos de letra o grafía, tendencia al suicidio, sincera o simulada, tatuajes, la habilidad afectiva, cambios de humor o amnesia. El delincuente loco, Lombroso hace la diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos de mentes, sin capacidad de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en prisión. Dice Lombroso que además los jueces que dictan las sentencias no conocen nada de psiquiatría
y son llamados en una idea general como locos criminales. Esta es la puerta para que escapen del castigo que sería el justo para ellos. Lombroso toma en consideración como casos especiales, tres tipos de delincuente loco: el alcohólico, el histérico y el matoide. El histérico nos dice que sus características comunes de este delincuente son las siguientes. Sexo, se dice que es más común en las mujeres que en los hombres. Tiene una herencia análoga a los epilépticos, aunque pocos caracteres degenerativos. La inteligencia en la mitad es intacta, es egoísta, su carácter es muy cambiante, lo que hacen los coléricos, feroces, fáciles a simpatías y antipatías súbitas irracionales. Es vengativo escandalosamente y hace denuncias y falsos testimonios. Tiene una verdadera necesidad de mentir, una gran tendencia al erotismo. Se encuentra entre ellas delirios, alucinaciones, suicidios y fugas muy comúnmente para prostituirse. Existen delitos múltiples, aunque los más comunes son difamación, robo, faltas a la moral y homicidios. Los matoides. La palabra matoide proviene de mato, que significa loco, y la palabra matoide quizás quiera decir textualmente locoide. Vendría siendo el sujeto que no está loco, pero casi. ¿Qué características tienen? Escasez entre las mujeres, son raros en la edad juvenil, son más bien adultos, abundan extrañamente en las grandes civilizaciones, abundan en los países que tienen una cultura extraña o tiene gran velocidad, abundan entre los burócratas, teólogos, médicos y no entre los militares, tienen poquísimas formas degenerativas y pocas anomalías en la fisiología del cuerpo, afectivamente son hasta altruistas, conservan la sobriedad, son muy éticos, son muy ordenados, intelectualmente no hay anomalías, suplen una gran inteligencia por una notable laborosidad, escriben en forma compulsiva, es decir, con tics como nerviosos, psicológicamente se caracterizan por una convicción exagerada por sus propios méritos y hay bastante vanidad. Intentan teorías nuevas y generalmente extravagantes. Sus crímenes son impulsivos, generalmente realizados en público. Tienen delirio persecutorio, persiguen y son perseguidos, son querellantes, les gusta pelear, ¿no? Contrapuntearse contra otros y les encanta litigar. Y por último, los delincuentes pasionales. Un delincuente pasional no puede ser un delincuente loco, tampoco tiene aspectos atávicos, ni epilepsia, ni locos morales. Por lo tanto, tiene que ser un sujeto con otras características y estas son rareza de 5 a 6% entre los delitos de sangre, o sea, entre conocidos. Edad entre 20 y 30 años. Hoy se ha ampliado mucho más ese rango, pero sigue sucediendo este tipo de clasificación entre los pasionales. Sexos, 36% de mujeres, el cuádruple en otro tipo de delitos. Cráneos sin datos patológicos. Belleza de la fisonomía, casi completa ausencia de caracteres que se notan tan frecuentemente en criminales y locos. Afectividad exagerada. ¿Por qué mata un pasional? Porque su pareja le es infiel, porque lo encontró con otro o con otra, porque no es, ay, ¿cómo se dice? No es recíproca la sensación. Estos pueden ser los acosadores que terminan matando aquello que querían, a esa persona que querían tener y como no es mía, no es mía, no es de nadie, no es mío, no es de nadie, ¿ok? Esa es la afectividad exagerada, anestesia momentáneamente en el momento del delito. También estos reportan que se fueron a rojos o a negros, no vieron más, simplemente cuando despiertan se dan cuenta que cometieron un acto de este tipo, no saben en muchas ocasiones qué fue lo que hicieron. Conmoción después del delito, suicidio, tentativa de este inmediatamente después de ver lo que hicieron sobre todo. Confesión, al contrario de los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, lo confiesan ante la autoridad judicial como para calmar el dolor y el remordimiento. Son los únicos que dan el máximo de enmienda. El delincuente pasional siempre es inmediato y la pasión que lo mueve es una pasión noble, distinguiéndose de las bajas pasiones que impulsan a los delincuentes comunes. ¿A qué se refiere? Que es en muchas veces con la bandera del amor
que esto se comete. Ajá. Por ejemplo, si alguien le hizo daño al hijo de otro, o a la esposa, o a la familia, pues va y comete un acto pasional que lo mueve la sensación del amor que había. En el caso de los otros es más, como lo menciona Lombroso, más por independiente, lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero vivir como esta experiencia aquí es muchas veces ni siquiera por algo que querían hacer. Repito que cuando despiertan de esta situación de lo que acaban de ser, hasta se quieren matar en términos de yo no quería llegar a esto. Ujú. Clasifica a los delincuentes por pasión en tres tipos: celo, infanticidio, pasión política. El delincuente ocasional es el que ve la oportunidad de que algo suceda. A los delincuentes ocasionales, Lombroso los divide en pseudocriminales y criminaloides y habituales. Los pseudocriminales están constituidos en los siguientes grupos: aquellos que cometen delitos involuntarios que no son reos a los ojos de la sociedad y de la antropología, pero no por eso son menos punibles. Los autores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad y que no causan ningún daño social, pero son considerados ante la ley. Y entra lo que aún así eh, que no parezca para nosotros delitos lo son, algunos se cometen por necesidad o por dura necesidad. Por ejemplo, el que roba o sin tener la intención mata a alguien porque tiene que comer, porque tiene que vivir de alguna forma. Los culpables de hurto, incendio, heridas, duelos en determinadas circunstancias extraordinarias, como la defensa del honor de la persona, de la subsistencia o de la familia o cualquiera que se le parezca. Se encuentran también en los delitos de falsedad. Los criminaloides son aquellos en que un incidente los lleva al delito, sujetos con cierta predisposición, pero que no hubiera llegado al delito de no haberse presentado la oportunidad, la ocasión hacia el ladrón, la imitación, la cárcel como está ahora es la ocasión para asociarse al crimen, es decir, que ahí terminan aprendiendo más. Finalmente están los que son apresados por engranajes de la ley. Los que pagan por culpa de otros son los que se conocen como criminaloides. Y los habituales son aquellos que no son adecuados primariamente de los parientes, de la escuela, etcétera. La educación les llega desde temprano a la adecuación al delito. Es porque en su casa era natural robar, era natural golpear, era natural causar daño y tal vez en algún momento se les pasa un poco la mano y eso los hace que caigan en este tipo de clasificación. Estos criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto porque no llegan a cometer delitos por los que se les atrape, pero sí están en este medio como tal. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas acerca de esto? La defensa personal sería como de estos últimos que acabo de mencionar, pero el que se considera como locoide, el que no se da cuenta de lo que está haciendo, solamente cree que está defendiendo la honra, la familia, los hijos, lo demás, José La Rosa. Actualmente no sé, CT, me pregunta si esta clasificación es válida desde el punto de vista jurídico o legal para emitir una sentencia. Tendríamos que ver cuáles son las actualizaciones que se realizan o se han realizado en cada país. Kira de la serie Death Note mataba criminales y defendía su postura. Sí, en todas las historias de los países hay los Robin Hood o aquellos que han matado, han robado, han agredido en nombre de la justicia, en nombre de darle a los que no tienen, a los indefensos, a los demás. Aquí hoy por hoy algo que no tenemos y tal vez en su momento, cuando Lombroso hizo la clasificación, fue a los criminales de guerra, a los criminales de grupos sociales grandes, por ejemplo, aquellos que por una creencia los lleva a que se maten, como el caso de Huaco, donde se mataron muchas personas en nombre de una creencia, por un líder. Todos los que han sido seguidores de sectas que se han matado en grupo por alguna creencia,
pues tampoco los tenía considerados como tal, pero hoy que la historia del mundo ha llevado hasta actos de este tipo, pues ya existen como tal, ¿ok? Prácticamente es lo que nosotros podemos ver en general. Gabriel, ¿hay un rasgo en particular que identifique a los delincuentes habituales? Hay muchos, Gaby. Son los que vamos a estar viendo en la clase. No hay uno solo que yo te pueda decir, sino hay muchos que se van a referir a lo que nosotros podemos encontrar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ok, recuerden. Ah, Janet, esa es otra clasificación nueva que no existía en las bases del Lombroso porque en su momento no existía esto como figura de sicarios. Me pregunta dónde acomodan a los sicarios. Los sicarios matan como por una profesión. El sicario o aquel que asesina y recibe un pago, como lo puedes ver, no está en la clasificación que acabamos de nombrar, porque eso no existía hasta el tiempo que él hizo esto. Donde hoy clasifiquen a los sicarios, creo que hay leyes especiales en cada país para poderlos poner en un lugar, porque hoy por hoy hay sicarios de nivel infantil. O sea, que ha habido en México varios estudios acerca de sicarios entre 8 y 12 años, que ya están teniendo actos de este tipo y que sucede aquí en México. De hecho, hace poco, bueno, no hace poco, hace como unos 6 años, más o menos, hubo el caso de unos niños que estaban jugando al secuestro y en ese juego asesinaron a otro pequeño, pero la pregunta es, ¿qué veían? ¿Qué era lo que conocían? Que lo veían como un juego y fue vamos a jugar al secuestro y se les pasó la mano y terminaron matando a uno de los tres pequeños que estaban haciendo este juego, que yo siempre pregunté, pues, ¿en qué ambiente vivían estos niños, no? Que tenían esta tendencia a este tipo de juegos, como ellos los llamaban. Mm, esto ya es el diplomado, Gaudencia. Se detiene hasta aquí la gente que no va a continuar. Yo sigo con mi clase mañana y ya empezaremos a ver rasgos de los delincuentes como tal. Pero estas ya son las clases. No, no lo vuelvo a explicar. Supongo que la gente ya lo vio y lo tienen en las grabaciones. A mí lo que me gusta es irme a los rasgos y que empecemos a hacerlo más práctico. Entonces, prácticamente ahorita doy la teoría, lo hice también en psicología facial, de irme rápido con teoría porque me gusta. Tengo que darla porque es importante, pero me gusta mucho más el ya vamos a empezar a medir, a ver, a hacer. En esta clase que les pedí como requerimiento que elijan a un criminal y empiecen a colectar fotografías de él, su historia, lo que se puede saber, del tipo que quieras, el que sea, para que sea con el que trabajes junto conmigo mientras vamos dando las clases. Estas clases son más prácticas que teóricas, por eso me echo la teoría al principio, para ya después solo dedicarme a la práctica. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver es que elijan a uno, empiecen a investigar sobre él, su historia, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fueron sus casos, cómo fue detenido, todo lo que puedas obtener de ese personaje. Sin dar nombre en alguna de tus clases, ¿viste algún participante con... No, Kevin. Afortunadamente todavía no me toca ver participantes con rasgos criminales. Que yo siempre me he preguntado si en los grupos tanto de grafología como de eh, puede haber personas. Realmente no lo puedo ver porque no todos prenden sus cámaras. En alguna clase que yo sí tomé de especialidad en lectura de rostro, la maestra antes de aceptarte en tus clases pedía que le mandaras fotografías y ella tenía la libertad de elegir a quienes sí querían sus clases y a quienes no. La verdad es que yo no lo hago como tal y de hecho aquí no todo el mundo prende sus cámaras, entonces no podemos saber si por ahí hay alguno. Yo soy del estado de Sonora y lastimosamente la delincuencia organizada está muy presente y sí, en efecto, hay mucho menor involucrado en este tipo de crímenes. Sí, Mar, por ahí busca un estudio que se hizo acerca de los sicarios jóvenes, no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de todo esto. Y te puedo decir que no solo es en México, Mar, existe en muchas partes del mundo.
Puede ser un criminal de mucha antigüedad, sí. Por lo general empiezan jóvenes, hay algunos que empezaron grandes, como Chikatilo, que empezó después de los 40 años de edad y que de hecho pues fue como una olla de presión, una olla express, que cuando explotó fue uno de los criminales más brutales o que cometía actos con mayor brutalidad, pero durante 40 años fue una persona normal, llamémoslo así, porque tuvo una infancia bastante caótica, pero se casó, tuvo hijos, se dedicaba a las ventas. Y esto de dedicarse a las ventas fue como su móvil maravilloso para decir, me voy a recorrer todos los lugares a ver a mis clientes. Solo se iba a la ciudad de junto y cometía sus actos, se tranquilizaba y regresaba otra vez. Ujú. Pero fue uno de los más crueles que puede haber. Un sicario se puede regenerar o socializar. Sí, Pet, sí creo que las personas pueden cambiarlo. Que, por ejemplo, si alguien te envía fotografías donde ve su cuerpo desnudo con marcas de amarre en las muñecas. Mm, si alguno de tus conocidos te manda ese tipo de fotos, Giselle, tienes que preguntarte cuál es el mensaje que hay detrás de esas fotografías. ¿Qué te quiere decir con esas imágenes? ¿Cuáles son los subtítulos que esto puede tener? Cuando vuelven a ver las fotos, aparecen pulseras. Es que aquí no hay visión subjetiva. O sea, lo que se usa para inmovilizar a alguien son las muñecas y ay, se me acaba de ir. Las muñecas y los tobillos. Entonces, ahí está hablando. Está buscando alojamiento en tu casa. ¿Tú qué crees? O sea, ¿cuál es la primera sensación que te da cuando ves esas fotos? Y decía estar dispuesta a cualquier cosa. Tú misma lo estás poniendo. Lee lo que acabas de escribir y tú solita tendrás la respuesta a lo que estás preguntando. A mí me gusta mucho la criminología y embarazada veía estos programas de Criminal Mind. ¿Es esto malo? ¿Pudieron absorber? No, para nada. Para nada. Realmente lo que tienes que ver es cuál es el propósito o la intención con que tú estás viendo estos programas. A mí me gusta mucho verlos, muchas series al respecto y películas y documentales, pero sobre todo para ver si hicieron bien el casting, si está bien documentado, si hay información suficiente y tengo mi lista de favoritos de las que están bien hechas, que ya que se queden en la clase se las mando para que vean esas y vean que se hizo bien respecto a la selección de personajes. Puede ser una persona que no es peligro para la sociedad. ¿Quién? Los que se regeneran, supongo. Cuando se regenera, se supone que se considera que ya puede ser reinsertado a la sociedad y que no va a ser una amenaza. Claro que se las voy a dar. Pero si se quedan en mi clase, si no, no se las voy a dar. Ok. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? A Jesús Morales le da risa. Claro, ¿estás de acuerdo, Jesús, que tiene que ser como un bono extra a los que estén en mi clase? Exacto. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Bueno, tienen de tarea buscar a su personaje. Mañana nada más nos queda revisar las fichas de Vermillón y ya sobre eso partiríamos a empezar a ver los rasgos de el criminal que elegiste. Y hasta aquí los dejo con la SIL para que entonces ya vean con ellos horarios, días, fechas, las grabaciones anteriores y todo lo que quieran obtener. Señora Rosa, ¿ya anda por acá? Gracias, Janet. Señora Rosa o alguien de la SIL que esté por Hola, acá. profe. Sí, aquí estoy. ¿Me están escuchando? Sí, sí lo oímos perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, yo pido disculpas ante todo por lo del día de ayer. Yo les estaba hablando sinceramente, pero nadie me escuchaba. Entonces, no se vayan a retirar para brindarles la parte administrativa.
¿Me están escuchando? Sí, sí se oye. Ya va, profe, porque ahora no me deja proyectar. Ya.